Ok, hoy nos vienen a hablar sobre el Día de la Ingeniería, ¿cierto? ¿Correcto? A ver, cuéntenos, ¿cómo nace y qué trae este concepto del Día de la Ingeniería? Bueno, buenos días ante todo. Mi nombre es Lester Pino, soy ingeniero electromecánico y trabajo en la empresa Celsia en la gerencia de proyectos. Ok. Bueno, básicamente el Día de la Ingeniería como tal nace en Panamá el 26 de enero con la creación de la Ley 15 de 1959, que es la que crea la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura en Panamá. Muy respetado a los ingenieros, de hecho mi hermana es ingeniera industrial y una profesión bastante difícil y sacrificada. ¿Cuál es la importancia de la ingeniería dentro de todas las industrias, dentro de los trabajos, de hecho, de la misma carrera como ingeniería? Bueno, recordemos que Panamá es un país que está en pleno crecimiento económico, hay mucha demanda de personal técnico, sobre todo de ingenieros. El ingeniero es la persona pues, que con esos conocimientos que adquiere, esos conceptos que adquiere, es la persona que crea, que produce, claro, que dirige hacia dónde va cada una de las industrias en donde se desempeña. Conversaba con el licenciado hace poco y estábamos compartiendo sobre un artículo que salía hace 2 años en un periódico local y me gustaría leer un poquito. Habla del déficit de profesionales y técnicos en Panamá y de la demanda, que un estudio elaborado por sectores públicos, privados e internacional revela que la demanda de empleo para los próximos 5 años en Panamá sería de 232.289 plazas. También sabemos que en Panamá actualmente se aceptan en muchas compañías ingenieros que vienen de afuera, obviamente, porque la demanda está superando el número de ingenieros que tenemos en Panamá. De allí entonces hablamos también de sectores como el turismo, logística, construcción, industria, agricultura y comercio, que son 6 sectores de la economía nacional que enfrentan la falta de personal para potenciar sus actividades. De allí entonces podemos partir hablando de lo importante que sería para un joven en Panamá estar en la capacidad de competir en una ingeniería. Correcto, bueno, como tú bien lo has dicho, pues se ha detectado que hay un déficit de personal técnico en el país. ¿A qué se debe este déficit? Bueno, eso es un problema que tiene muchas aristas, empezando por el tema educativo, que digamos nuestra educación no está catalogada como una educación muy competitiva, que digamos, hay que hacer muchas mejoras en el tema educativo. Pero en la Universidad Tecnológica está muy bien posicionado la rama de la ingeniería, sin embargo es muy difícil la carrera. Claro, pero es que... y estamos hablando de personas también, perdónenme, que vienen de escuelas privadas o de escuelas públicas. Que son muy buenas, entonces también. Ya estás viendo, hay muchas muy buenas, pero sí hay un desbalance en, por ejemplo, los chicos que se gradúan del Javier, La Salle, San Agustín, con chicos que vienen de escuelas oficiales. Entonces, ¿qué se encuentran? ¿Cuál es el golpe? Porque los chicos quieren estudiar la carrera, pero ¿qué se encuentran al llegar ahí? ¿Por qué abandonan la carrera? Porque hay un gran porcentaje que abandonan en los 2 primeros años, que es la más difícil de esa etapa. Bueno, era precisamente lo que decía, digamos que la educación pública no está produciendo un estudiante con las competencias necesarias para acometer una carrera de ingeniería. ¿Qué necesitamos para acometer una carrera como ingeniería? Cualidades que tengamos. El estudiante que pretende graduarse de ingeniero pues tiene que tener competencias de ser una persona muy analítica. Ustedes ven los puntos débiles de cualquier tipo de empresa y van optimizando la empresa a medida. Esa es la parte crucial de un ingeniero y de las ramificaciones que tienen, ya sea desde industrial hasta mecánica y demás, como van, o de ingeniería, la otra es de tipo de software, de hecho. Esta parte analítica, ¿no crees que se ha ido perdiendo por el hecho de que en las escuelas oficiales y también en las escuelas privadas seguimos todavía con una metodología de enseñanza muy derechita, pues muy recta, pues? O sea, bueno, en parte es porque, digamos, la educación nuestra no ha abandonado el concepto de la era industrial. Okay. ¿Ya? Pasamos de la era industrial a la era de la información y seguimos no se ha dado cuenta de eso. Tenemos la misma metodología de la era industrial, exacto, que era cuando necesitamos producir, hacer mano de obra, crear mano de obra. Por eso, y también, digamos, en la educación misma, por ejemplo, hay planteles educativos donde la maestra todavía sigue copiando un plan en el tablero. Claro. O sea, es algo que es totalmente arcaico, o sea, son cosas que hay que revisar, que hay que innovar. Debemos fijarnos en modelos de otros países como el modelo finlandés o el modelo de Singapur, por ejemplo, no en una moda de copy-paste como diríamos en el tema de Microsoft, sino
tomar esos buenos ejemplos, los conceptos y tratar de personalizarlo a nuestra cultura. ¿Qué tomaría usted, perdóname, por ejemplo, de esos conceptos? ¿Qué usted agarraría y lo implementaría aquí en Panamá? Mira, el desarrollo de una persona para que tenga las competencias necesarias para no solo ingeniería, sino cualquier carrera, empieza a nivel preescolar. Okay. Entonces, en esos países hay mucho énfasis en que el niño a nivel preescolar empieza a desarrollar esas habilidades, empieza a desarrollar la capacidad analítica. Y las inteligencias. Y las inteligencias, tanto la inteligencia... No solamente la parte académica, exacto, que en Panamá nos enfocamos en lo académico. Resolver el problema. A utilizar el sentido común. Aquí, por ejemplo, hay prácticamente una persecución contra las escuelas en el sentido de que los niños de preescolar para entrar en kinder tienen que tener los 5 años cumplidos, si no, eso es algo que se cae el mundo si entra un niño de 4 años y tanto. Claro. Entonces, esas cosas, o sea, hacer énfasis en esos detalles y no ver otros aspectos de la educación de ese niño, pues es como ver el árbol y no el bosque. Parte de lo preocupante del artículo que compartía anteriormente es que menciona que el 58%, ojo, 58% de las compañías del país carecen de profesional para cubrir las plazas de trabajo y que esto está pasando en sectores que son considerados como ejes de la economía panameña. Ahora, podríamos muy bien hacer un llamado a los estudiantes que de repente se involucren un poco más en lo que son las ingenierías para despertar ese interés por carreras de ingeniería. Pero ya en la práctica, en Panamá, le pregunto a usted, porque me ha pasado mucho y he visto personas que en buen panameño se matan estudiando y cuando llegas al campo de trabajo resulta que el salario que te ofrecen no vale la pena con todo el esfuerzo que haces durante años. ¿Cree usted que también esto podría ser un problema ya con la falta de ingenieros? Sí, definitivamente, y no solo es un problema de Panamá, es un problema a nivel mundial. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, se han hecho análisis de que la gente está abandonando las carreras técnicas como las de ingeniería por otras carreras que son mejor remuneradas y cuyo grado de dificultad no es tan, digamos, tan alto como el de una ingeniería. Entonces, sí, ciertamente hay que hacer, digamos, no sé, un análisis con participación de la empresa privada y del gobierno y tratar de buscar políticas que de repente tiendan a que apoyen a que haya una remuneración más equitativa acorde con el grado de dificultad de una carrera de ingeniería. Y no solo aplica, señor Lester Pino, a las carreras de ingeniería, sino que también aplica a carreras sencillas como por ejemplo los profesores y muchas otras que Panamá, bueno, sabemos cómo está la cosa. Ninguna carrera es sencilla realmente, todo tiene su grado de dificultad y su grado de inteligencia, sea emocional o tipo de inteligencia analítica. Ingeniero, ¿nos puede dar su número de contacto y el evento que tengo entendido que tiene un evento, ¿no? No, él no vino a darnos la invitación, él vino a conversarnos sobre la importancia para, ¿sabes?, inculcar un poquito ese interés en los jóvenes por las carreras de ingeniería. Lester Pino estuvo con nosotros. Sí, me pueden contactar a lepino@celsia.com, mi teléfono es 6614-2182 y los contactos de mi empresa es @celsia_energía para el Twitter y @celsia.energía para el Facebook. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, tema interesante.